California, años 70, una época marcada por la música, la contracultura y las carreteras interminables. Jóvenes que hacían autostop para cruzar el estado, bares llenos de vida, la sensación de que la libertad estaba en cada esquina. Pero detrás de esa fachada luminosa también se escondía una realidad peligrosa, asesinos en serie que aprovecharon la vulnerabilidad de quienes vivían al margen. En ese paisaje surge Patrick Wayne Kearney, un hombre de aspecto común, ingeniero electrónico, con gafas y modales discretos. A simple vista, nadie lo habría señalado. Sin embargo, bajo esa apariencia corriente se escondía un depredador metódico, responsable de decenas de muertes. Infancia y juventud. Patrick Kearney nació el 24 de septiembre de 1939, en Texas. En su infancia fue aparentemente normal, pero en retrospectiva aparecen señales inquietantes. Era un niño delgado, enfermizo, con problemas para relacionarse con sus compañeros. Lo apodaban esqueleto, burlas que lo marcaron y reforzaron su carácter retraído. Desde muy joven desarrolló una vida interior dominada por fantasías violentas. Más tarde confesaría que con apenas 11 años ya imaginaba escenas de control y asesinato. No eran juegos infantiles, eran pensamientos persistentes. Esa etapa coincidió con un traslado a California, donde su aislamiento se hizo más profundo. Durante la adolescencia, Patrick mostró un comportamiento reservado. No destacaba en deportes ni en actividades sociales. Pasaba mucho tiempo solo, cultivando una imaginación que giraba alrededor de la muerte. En entrevistas posteriores, él mismo relató cómo fantaseaba con tener poder absoluto sobre los demás, especialmente sobre quienes lo humillaban o despreciaban. Educación y vida adulta temprana. A pesar de su carácter, Kearney intentó seguir un camino convencional. Estudió ingeniería electrónica y llegó a trabajar en empresas tecnológicas, mostrando disciplina y capacidad intelectual. Sirvió en el ejército, pero allí tampoco logró integrarse. Se retiró con una mezcla de frustración y rigor. Aprendió disciplina, orden, control, y esas cualidades se convertirían más tarde en armas al servicio de su vida criminal. En lo personal, Kearney se identificaba como homosexual, en una época donde la homosexualidad todavía era perseguida y estigmatizada. Su vida íntima estuvo marcada por la doble presión de su orientación y de sus fantasías oscuras. Eventualmente formó pareja con David Hill, con quien convivió durante años en Redondo Beach, California. Para los vecinos, eran una pareja tranquila, casi aburrida. Nadie sospechaba que tras esa fachada, Patrick guardaba un secreto atroz. El inicio de los crímenes, la cronología exacta de los primeros asesinatos de Kearney es difusa. Él mismo confesó que empezó a matar a mediados de los años 60, aunque los registros policiales lo sitúan con certeza en los 70. Lo cierto es que su modus operandi estaba claro desde el principio en víctimas jóvenes, casi siempre hombres, elegidos entre autostopistas o en bares. Kearney tenía una estrategia. Invitaba a sus víctimas a subir a su coche. No recurría a la fuerza física. Era un depredador oportunista, pero metódico. Una vez en el vehículo, utilizaba un arma pequeña, generalmente un revólver calibre .22, para dispararles a quemarropa, muchas veces en la cabeza. El ataque era rápido, limpio, diseñado para que no hubiera lucha ni ruido. Después llevaba el cuerpo a su casa o a un lugar apartado. Allí cometía actos de necrofilia y finalmente desmembraba a la víctima. El proceso era frío y meticuloso. Limpiaba las partes del cuerpo, las envolvía cuidadosamente y las colocaba en bolsas de basura negras. Luego las arrojaba en descampados, carreteras secundarias o basureros. De ahí vendría su apodo de Trash Bag Killer, el asesino de las bolsas de basura. El apodo y el miedo social. En 1975, la policía de California comenzó a encontrar bolsas de basura con restos humanos. Al principio los casos parecían aislados. El estado era enorme, las víctimas diversas, y no había un patrón claro. Pero con el tiempo, los hallazgos se multiplicaron. Jóvenes de entre 13 y 24 años desaparecían y reaparecían en bolsas negras, desmembrados. La comunidad gay de California estaba especialmente alarmada. Muchos de los desaparecidos eran hombres homosexuales, recogidos en bares. Pero la policía, en lugar de investigar con rigor, a menudo desestimaba los casos, considerándolos fugas voluntarias o estilos de vida peligrosos. Esa falta de atención permitió que Kearney siguiera matando durante años sin levantar grandes sospechas. El perfil del asesino, a diferencia de otros asesinos seriales de su época, Kearney no buscaba notoriedad, no enviaba cartas
No jugaba con la policía. Su vida parecía normal, trabajaba como ingeniero, tenía una relación estable, mantenía una rutina. Por eso la prensa no lo bautizó con un apodo espectacular hasta después de su arresto. Por suma todo, clínico y meticuloso, lo distinguía. Mientras otros actuaban con violencia descontrolada, él era eficiente, casi quirúrgico. Los psiquiatras lo describieron como un narcisista obsesionado con el control, con una fijación sexual hacia cuerpos inertes, lo que explica su práctica de necrofilia. Él mismo admitió que mataba porque así podía tener poder absoluto, sin rechazo ni resistencia. Escalada y captura. En total, Kearney confesó más de 30 asesinatos. Aunque se sospecha que pudieron superar los 40, la policía llegó a relacionarlo con al menos 21 casos confirmados. Su caída llegó por un error cercano al hogar. En 1977, John LaMay, un joven amigo de su pareja David Hill, desapareció. Al investigar, la policía empezó a sospechar de la casa de Kearney y Hill. La presión fue tanta que ambos huyeron a Texas. Sin embargo, poco después, decidieron entregarse voluntariamente en la comisaría de Redondo Beach. Fue un giro inesperado. Ann Kearney se presentó y comenzó a confesar. En sus declaraciones no hubo emoción. Relató cada crimen con un tono frío administrativo, como si hablara de un trabajo de rutina. Explicaba los métodos, las armas, la disposición de restos, sin dramatismo. Esa frialdad impresionó a los investigadores. El juicio y la condena. En 1978, Patrick Wayne Kearney se declaró culpable de 21 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A diferencia de otros asesinos en serie de California, no recibió la pena de muerte, en parte porque su confesión evitó juicios largos y porque su cooperación permitió cerrar decenas de casos sin resolver. Hasta hoy, Kearney sigue vivo, cumpliendo condena en California. Se convirtió en uno de los pocos asesinos seriales de su época que no murió ejecutado ni asesinado en prisión. Su discreción mediática ha hecho que no sea tan famoso como otros nombres, pero entre los investigadores es considerado uno de los depredadores más prolíficos de los años 70. Contexto criminal. La Trinidad de California. El caso de Kearney no puede entenderse sin su contexto. En esos mismos años, California sufría la actividad de otros dos asesinos seriales dirigidos contra jóvenes hombres, William Bonin, conocido como The Freeway Killer, y Randy Kraft, también apodado de forma similar. Los tres operaban casi en paralelo, recogiendo autostopistas, atacando en carreteras, sembrando miedo. Juntos representan una era especialmente oscura en la historia criminal del estado. Legado y reflexión. Patrick Kearney es un recordatorio de que el mal no siempre se muestra con violencia descontrolada. A veces se esconde detrás de una apariencia común, en un hombre educado, trabajador, vecino discreto. Lo inquietante de su caso es la eficacia silenciosa. Mataba rápido, eliminaba pruebas, empaquetaba restos en bolsas que parecían basura común. La lección de su historia es doble. Por un lado, muestra la vulnerabilidad de una época donde muchos jóvenes desaparecían sin que la sociedad reaccionara. Por otro, evidencia la necesidad de conectar casos dispersos. Tan solo al ver el patrón se pudo detener la matanza. Hoy, el nombre de Patrick Kearney no es tan conocido como el de Bundy, Dahmer o Gacy, pero bajo el apodo de The Trash Bag Killer, dejó una huella escalofriante, decenas de vidas truncadas, bolsas de basura al borde de la carretera, y la certeza de que el horror puede esconderse bajo la apariencia más común.